El viento frío azotaba las estrechas calles de un pequeño pueblo estadounidense, haciendo vibrar las ventanas de los restaurantes y haciendo parpadear las luces de neón que intentaban desesperadamente traer calor a la noche. Afuera de uno de esos restaurantes, un hombre estaba sentado desplomado contra la pared, con la ropa rasgada, el cabello despeinado y el rostro marcado por las cicatrices de una batalla que nadie más podía ver. Sus piernas se negaron a llevarlo, obligándolo a sentarse en una silla de ruedas destartalada, y sus ojos hundidos contaban la historia de incontables noches pasadas sin refugio. Era el tipo de hombre al que la gente pasaba sin mirarlo 2 veces. Alguien a quien el mundo ya había juzgado, etiquetado y abandonado. Pero dentro de ese restaurante, el corazón de alguien estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Sparkles, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la compasión, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribirte a Crónicas que rompen el alma para que más historias como esta puedan tocar corazones alrededor del mundo. Su apoyo mantiene vivas estas historias. La camarera, Emily, no era ajena a las dificultades. Con solo 24 años, la vida le había enseñado lecciones que pesaban mucho más que sus años. Trabajaba turnos dobles, balanceando bandejas de platos humeantes y tazas de café con una sonrisa cansada. Mientras estaba dentro, se preocupaba por las facturas que se acumulaban en la encimera de su cocina y por las cuotas escolares de su hermano menor, que siempre parecían fuera de su alcance. Sin embargo, no importaba lo cansada que estuviera, Emily llevaba consigo una fuerza silenciosa, una que veía a través de la suciedad y la desesperación de los hombres afuera y reconocía algo que la mayoría de la gente ignoraba: su humanidad. Todas las noches, después de atender a su última ronda de clientes, le traía un tazón humeante de sopa y una rebanada de pan. Ella nunca le preguntó su nombre y él nunca se lo ofreció. Lo único que ella sabía era que sus ojos, aunque nublados por la tristeza, se suavizaban cada vez que ella colocaba comida delante de él. A medida que los días se convirtieron en semanas, Emily comenzó a notar los susurros de otros clientes. Algunos pusieron los ojos en blanco ante su compasión y murmuraron que ayudar a los mendigos solo fomentaba la pereza. Otros menearon la cabeza con lástima, convencidos de que los hombres habían desperdiciado su vida y no tenían a nadie a quien culpar excepto a ellos mismos. Pero Emily nunca dejó que esas voces cambiaran su corazón. Recordó las noches en las que ella y su hermano se iban a la cama con hambre, esperando que su madre regresara del trabajo, solo para descubrir que ella se había saltado su propia comida para que ellos pudieran comer. Emily conocía el hambre. Ella conocía la desesperanza. Y ella sabía que la más pequeña generosidad a veces podía parecer un milagro. El mendigo, aunque frágil de cuerpo, tenía un aura de misterio. Sus cicatrices eran una señal de luchas incalculables. Su silencio no era de orgullo, sino de profundo dolor. Y aunque estaba sentado tranquilamente junto a la ventana del restaurante, viendo pasar la vida a su lado, su presencia era innegable. Poco a poco, el pequeño acto de bondad de Emily se convirtió en un vínculo del que ninguno hablaba, pero que ambos apreciaban. En las noches en que la nieve cubría las calles, ella le daba panecillos extra envueltos en servilletas. Cuando las tormentas sacudían las ventanas del restaurante, ella le servía la sopa un poco más abundante de lo habitual, fingiendo no notar la mirada de desaprobación de su gerente. Luego llegó la noche en que todo cambió. El hombre parecía más débil de lo habitual. Sus manos temblaban mientras intentaba levantar la cuchara. Emily se arrodilló a su lado, sujetando el cuenco y con los ojos llenos de preocupación. Por primera vez, la miró, no con la cautela de un alma rota, sino con el peso de alguien que lleva un secreto demasiado pesado para soportarlo. Sus labios se separaron y en voz baja y grave reveló palabras que la dejaron atónita. Él no era un mendigo. Ni siquiera era pobre. De hecho, era multimillonario. Al principio, Emily pensó que su mente estaba nublada por el delirio. Sin embargo, su mirada era firme y su tono resuelto.
Le contó de una vida llena de imponentes oficinas de cristal, coches de lujo y portadas de revistas que lo aclamaban como uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. Pero en su afán por alcanzar la riqueza, lo perdió todo: su familia, su confianza y su amor. Traicionado por sus seres más cercanos, destrozado por las presiones de la codicia y la ambición, se alejó de todo y eligió el anonimato en lugar de la opulencia. Sus cicatrices no eran solo de batallas físicas, sino de guerras libradas en salas de juntas y en su propia alma. Emily se quedó congelada, con el corazón latiendo con fuerza mientras se daba cuenta de que el hombre al que había alimentado todos los días por lástima era alguien que alguna vez tuvo más dinero del que podía imaginar. Pero lo que más la impactó no fue su riqueza ni su caída. Fue su gratitud. Confesó que en todos sus años de éxito, rodeado de personas que decían preocuparse por él, nunca había sentido una bondad genuina como la que sintió cuando ella le puso un simple tazón de sopa delante sin esperar nada a cambio. A partir de esa noche, la historia de Emily y el mendigo comenzó a extenderse más allá de las paredes del restaurante. El hombre, recuperando lentamente su fuerza y su voluntad de vivir, comenzó a visitar el restaurante no como una figura sin rostro afuera, sino como un cliente adentro, observando en silencio la resistencia de Emily. Sin que ella lo supiera, él empezó a poner en marcha planes. Detrás de las sombras de su humildad aún se escondían vastos recursos, y decidió que esta joven, que lo había visto como un ser humano, no como un multimillonario caído o un mendigo, sería aquella cuya vida cambiaría. Semanas después, Emily recibió un sobre deslizado debajo de la puerta de su apartamento. Dentro no había solo una carta, sino documentos que cambiarían el curso de su vida para siempre. El multimillonario había pagado silenciosamente todas sus deudas, había asegurado la educación de su hermano e incluso había conseguido que ella fuera dueña del mismo restaurante en el que había trabajado incansablemente. Ella lloró esa noche, no por el dinero ni por el repentino alivio de sus cargas, sino porque su simple acto de bondad había destapado una verdad que siempre había creído en el fondo: que la compasión podía tener un efecto dominó en formas que uno nunca podría predecir. Los hombres desaparecieron poco después, sin dejar rastro alguno excepto el legado de su gratitud. Pero el restaurante que dejó en manos de Emily se convirtió en un faro para los demás. Ella continuó sirviendo comidas a todo aquel que entrara con hambre, y nunca rechazó a quienes no tenían con qué pagar. Y en cada acto de bondad, ella sentía la presencia invisible de los hombres que una vez habían estado destrozados pero que le habían recordado a ella y al pueblo que la riqueza no significaba nada si no podía usarse para sanar corazones. Si esta historia te ha tocado el corazón, tómate un momento para darle me gusta, compartirla y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Estas historias de bondad y segundas oportunidades tienen como objetivo inspirar esperanza, y su apoyo ayuda a que lleguen a más personas que las necesitan. Antes de cerrar, quiero pedirte una petición especial. Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos. ¿Habrías mostrado amabilidad con el mendigo si estuvieras en el lugar de Emily? Tus palabras podrían inspirar a alguien más a elegir la compasión hoy. Y así, la historia de una camarera y un mendigo convertido en multimillonario nos recuerda a todos que a veces los tesoros más ricos de la vida no se encuentran en los bancos o las empresas, sino en los actos de bondad simples y silenciosos que revelan la verdadera riqueza del alma humana. La vida a menudo nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas. El hombre que parecía roto y olvidado era en verdad alguien que había visto tanto las torres más altas del éxito como los valles más bajos de la desesperación. Pero lo que más importó al final no fue la riqueza que una vez tuvo, sino la bondad que le mostraron cuando no tenía nada. El simple acto de compasión de Emily, un plato de sopa ofrecido sin juzgar, se convirtió en el punto de inflexión de una historia que podría haber terminado en silencio. En cambio, se convirtió en un legado de esperanza, un recordatorio de que el amor y la bondad tienen más poder que el dinero. En un mundo donde muchos pasan sin mirar, donde la gente juzga rápidamente y tarda en preocuparse, historias como esta arrojan luz sobre lo que realmente nos hace humanos. Todos llevamos cargas, todos tenemos cicatrices, pero también todos tenemos la capacidad de aliviar el dolor de alguien más con un pequeño gesto de compasión.
A veces los mayores milagros se esconden en los actos más simples. Una sonrisa, una comida, una palabra amable cuando alguien más lo necesita. Esta historia no trata solo de un multimillonario disfrazado de mendigo. Se trata de cómo la bondad puede reescribir los destinos. Emily dio comida, pero más importante aún, dio dignidad. Y a cambio, descubrió que un acto de bondad puede generar un futuro más brillante del que jamás imaginó. Así que esta historia sirva de recordatorio para todos nosotros. Nunca subestimes el poder de la bondad. Lo que para ti puede parecer pequeño, para otra persona podría significar mucho. Lleva este mensaje contigo. Y siempre que veas a alguien necesitado, recuerda que la compasión no cuesta nada pero puede cambiarlo todo.